Esta asamblea es de ustedes. Acá ustedes, con todas las diferentes posiciones, etcétera, van a construir, va a ser un evento más en la construcción de propuestas alrededor del emprendimiento popular que son de ustedes. Nosotros hemos hecho otras valoraciones, en algunos aspectos coinciden, en otros no, y se trata de establecer un diálogo en las próximas semanas, en los próximos días, que permita de las propuestas de ustedes, de la experiencia vivida, tanto positiva como negativa, de las propuestas que Bogotá Humana presentó en la campaña electoral en octubre sobre el tema del emprendimiento popular, podamos construir colectivamente una política muchísimo más audaz, muchísimo más efectiva sobre el fortalecimiento del emprendimiento y la economía popular en Bogotá. Y entonces procedo a expresarles algunas de nuestras reflexiones. Nosotros partimos de la siguiente tesis: la riqueza nace del trabajo. Punto. Y creo que aquí todas y todos somos trabajadores. Y ese es un primer punto de acuerdo. No podemos tener una ciudad donde creamos que si no hay trabajo todo está bien. Que lo que se trata es de eliminar el trabajo. No se puede eliminar el trabajo. El trabajo es la fuente de la riqueza. Para trabajar, y ahí nuestra segunda reflexión, para poder trabajar, esa palabra poder es importantísima porque tiene que ver es con la política. Poder. Para poder trabajar necesitamos 3 condiciones mínimas. Mínimas, indispensables. Si falta una, no se puede trabajar. Esas 3 son las siguientes. Un espacio. Y miren todo el complique que significa esta simple palabra. Un espacio en la ciudad. Necesitamos, ahora vamos ya con calma, pues. Para poder trabajar es indispensable un espacio, un saber y un capital. A eso, los economistas que escribieron libros así de gordos, explicando esto mismo que acabo de decir, le decían tierra, trabajo y capital. Esa es la base para poder trabajar. Si no hay tierra, no hay trabajo y no hay capital, no se puede trabajar. En el siglo XXI, y vamos a tratar de profundizar esto, en el siglo XXI el trabajo, la fuerza muscular que antes usábamos para cargar bultos, como los coteros en Corabastos, miles de ellos, cada vez se utiliza menos en el trabajo la fuerza muscular. Cada vez es más la fuerza cerebral. ¿Y cuál es la diferencia entre el músculo y el cerebro? El saber. Antes era muy fácil mover una palanca y dele todo el día una palanca. Solo se necesitaba echar músculo, por eso las mujeres casi no las dejaban trabajar. Por eso la sociedad era de machistas. Por eso los sindicalistas eran al estilo del vicepresidente de la República. En el siglo XXI,
cada vez más, cada día que pasa más y más, el trabajo no es así. El trabajo es cerebro. Y eso se llama saber. Y poder saber es una de las políticas que el distrito y el ILPES tiene que implementar. Si no se irriga el saber en los emprendedores populares, estos serán cada vez más pobres. Y este es un tema del que hablaremos más adelante, pero quiero que discutamos. Bueno, ¿y cómo es la educación? ¿Cómo es el aprendizaje, las técnicas? Si somos comerciantes, hay que saber comerciar. Así sean papas fritas, pero hay que saber comerciar las papas fritas. Saber el trabajo del siglo XXI. Dos, el espacio. ¿Dónde? ¿Dónde se trabaja? Y aquí tenemos un problema fundamental. Como no hay dónde trabajar en Bogotá, se salió a lo que llamamos el espacio público. Y el espacio público se volvió un campo de batalla entre el gran comerciante, el pequeño comerciante, entre el peatón, el que va en bicicleta, el carro que mete las llantas en el espacio público. Miren nomás el debate sobre la séptima peatonalizada. ¿Qué es ese debate? Ese debate es un conflicto por el espacio público. Básicamente entre peatones, 130.000 que caminan allí a diario, y choferes, conductores y propietarios de carros, que eran 3.000, que usaban la calle para conducir sus vehículos. ¿Qué era más importante, los 3.000 de los carros o los 130.000 peatones? Bogotá Humana dijo 130.000 peatones es más importante y peatonalizó. Casi que nos quitan la cabeza. Hoy es uno de los mejores lugares de Bogotá. Pero esto muestra el conflicto por el espacio público. No hay espacio para trabajar. Las políticas del IPES de reubicación que se hicieron en el pasado, con excepciones, han fracasado. Con excepciones, que las hay y buenas, de las que hay que aprender, pero en general han fracasado. Recuerdo como cuando caminaba en Usme, en Yomasa, por ahí fue, que entré a un sitio que hay allí del IPES. ¿Dónde es? Almirante Padilla. Yo entré y me pareció que era como haber entrado en la Modelo cuando me llevaron cuando era sardino. Rejas, ¿cierto? Un poco de señores de la tercera edad, digámoslo así, viejitos. Eran cachivacheros, sí señor, sentados ahí, se miraba uno con el otro, muriéndose. Porque qué más, no entraba nada, el que entré fui yo, ahí no entraba nadie más. Pues ese es un espacio, indudablemente, es un espacio físico, pero es un espacio que no sirve para trabajar. Y de ahí el fracaso de buena parte de la política anterior del IPES. Lo que se necesitan son espacios que sirvan para trabajar. Y una de las directrices que hemos dado al respecto es que en la selección del espacio no solamente esté por allí un funcionario que se le ocurrió allá en una oficina de por acá. No, allá, ese punto, ¿cómo es? El Almirante Padilla.
No, sino que ustedes de manera individual o colectiva nos ayuden a escoger los espacios para trabajar. Y esto significa algo que quiero que reflexionen, ¿no? No es el cerebro, a ver. Reflexionen. Cuando yo estoy diciendo esto, claro, cuando el IPES cogía a los viejitos y decía, no, es que tienen que irse allá, a la jaula, vamos a llamarla, a la jaula. El IPES, o sea, el Estado, estaba asumiendo el riesgo. Cuando nosotros aquí estamos diciendo, no, cambiemos esa política y ustedes ayuden, asignen, construyamos ¿dónde? Pues ustedes están asumiendo el riesgo. Porque si nos equivocamos ahí, el espacio es fundamental. Le agregaría una segunda reflexión a este tema del espacio. No solamente un espacio que permita trabajar, y aquí estamos hablando de comercio, luego estamos hablando de espacios comerciales, y espacios comerciales fundamentalmente es espacios donde pasa la gente, ¿cierto? Esa es la definición del espacio comercial. Que no es lo mismo si uno se va a poner a hacer zapatos, que no necesita que pase la gente ahí, sino si va a vender zapatos necesita que pase la gente ahí. Pero esto va a una segunda reflexión sobre el espacio que quiero que construyamos. Respecto al espacio público, en Bogotá, en primer lugar, se ha vuelto conflictivo porque en Bogotá es poco el espacio público. Todas las estadísticas, los indicadores lo muestran, es poco el espacio público. Y el poco que hay se compite entre señores de los carros, peatones, algunos ciclistas, vendedores, grandes, pequeños, bueno, de los buses, transporte público masivo, volardos, hay que poner los árboles. Entonces, ustedes tienen, sobre todo, peatones que quieren caminar. Entonces, ustedes tienen un pequeño espacio público en Bogotá competido por millones. Y es ahí por qué se vuelve tan conflictivo. Una de las cosas que quiero que reflexionen alrededor del tema del espacio en general es si en Bogotá se puede crear espacio público y que es diferente, porque si hay más espacio público el conflicto disminuye, hay más. Y en segundo lugar, si podemos crear allí por donde pasa la gente espacio público comercial. Y es un tema, hay unas ideas. ¿Qué es el espacio público comercial? Profundicemos ese concepto. Es lo que los europeos llaman la galería. Los europeos tienen, esos son sitios hasta turísticos hoy, son bonitos. La galería europea, si el alcalde en Bogotá dice el espacio público comercial, aquí ching, me van a... Pero eso es exactamente lo que en Europa se llama la galería. Si nosotros podemos crear espacios públicos comerciales de este tipo, que no son galpones en el último piso del edificio más apartado del centro de la ciudad o de Usme, sino que es por donde puede pasar la mayor parte de la gente, que es lo que vuelve eso comercial, entonces tendríamos la opción de crear espacio público, por una parte, que hoy no está, y por otra parte, comercial, es decir, poder vender allí. Entonces, el tema del espacio, vamos a concluir este pedazo, además del saber para poder trabajar, nos lleva a
que el espacio para trabajar desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista del emprendimiento popular, proponemos nosotros, debe ser escogido colectivamente. No porque nosotros se nos ocurrió. Peñalosa dijo alguna vez, es que Petro no ha administrado un parqueadero. Bueno, en realidad yo estudié un doctorado en administración, pero él debió decir, es que Petro no ha vendido ni una colombina. Y ahí sí hubiera tenido toda la razón. Yo no sé, esa no es mi vocación. Si ustedes me ponen a vender, me muero de hambre. Ustedes saben más de eso. Entonces, ¿cuántos funcionarios públicos saben vender? Entonces, si el funcionario público que no sabe vender es el que va a decidir en dónde, pues segurísimo que se equivoca. Por eso la participación de ustedes en ello es fundamental, pero eso significa tomar el riesgo. El emprendedor o la emprendedora es una persona que toma riesgos. Y esa es la diferencia con el que no es emprendedor o emprendedora. Espacio público que se escoja. Espacio que se escoja. Espacio público que se cree. Espacio público que se crea para ser espacio público comercial. Al lado de transferencias de conocimientos. Y van dos. La tercera, como el 1, 2, 3, que ayer me puso de... La tercera. Espacio, saber y capital. Y el Consejo no permite crear un sistema de crédito público a la misma economía popular. ¿Quién entrega el crédito? El gota a gota. Y entonces, señores periodistas, hagan estas cuentas. Si yo voy a Corabastos y quiero comprarle al comerciante la verdura para venderla como líchigo y necesito 1 millón de pesos, ¿cuánta es la tasa de interés que me toca pagar en un día? 20%, ojo, 20% diario. Eso, a eso, ¿cómo lo llama la Biblia? Usura. A eso, ¿cómo lo llama Petro? La mafia. Y vamos a explicar por qué. Aquí tenemos, lo hizo el IPES, aquí atrás esos cuadritos con letra chiquita, la operación matemática de lo que significa el gota a gota, lo hizo al 10% diario. Miren lo que da. 1 millón de pesos prestados. Yo sé que es el 20, pero vamos a hacerlo con el 10 porque solo hay que multiplicar por 2. 1 millón de pesos diarios que el señor del gota a gota, con una pistola al cinto, porque eso es así o no, una pistola al cinto, él va en moto a veces, ¿cierto? Va en moto. Le entrega a la señora Guillermina 1 millón. Entonces, bueno, espera, le entrega 1 millón. Le dice, a las 4 de la tarde yo vengo y usted me entrega 1 millón más el 10% que da. No, vamos a hacer el 10. 1.100.000. Si doña Guillermina no le paga, ¿qué pasa?
Y entonces nos extrañamos de por qué muere gente en los alrededores de Corabastos, o lesionan, o golpean. ¿Por qué la estadística alrededor de Corabastos de crímenes es la mayor de Bogotá? Pues entre otras cosas, por esto. Por esto. No, ahora vamos con calma. ¿Cuánto significa 1.000.000 que yo entrego y por la tarde, el mafioso entrega, el calanchín del mafioso entrega, y por la tarde 1.100.000, y al otro día otra vez? Y entonces las cuentas, si fuera el 10% en un año, da que ese 1.000.000 prestado se vuelve solo en intereses 36 millones de pesos. Que doña Guillermina, si es cliente, paga. Ahora ella, ¿cómo hace para conseguirse esos 36 millones en un año? Pues vende su producto un poco más caro. Es decir, la ciudadanía paga a través de una alimentación más cara de lo que debería pagar. Y estos señores solo con 1.000.000 se llevan al bolsillo 36. Ahora imagínense en cuánta plata, no solamente, pongamos Corabastos, cuánta plata ponen en un día a prestar en el gota a gota a casi la totalidad de los pequeños comerciantes, que son miles y que no son los accionistas de Corabastos. Porque ahora me estaban haciendo una marcha de los accionistas, como si yo no supiera qué pasa allá adentro. Yo sé que la mayoría de los comerciantes no son accionistas. Los que eligen a los directivos mayoritarios de la junta que dirige Corabastos son 48 accionistas, uno de los cuales acaba de ser capturado por narcotráfico y lavado de dólares. Entonces, si 1.000.000 de pesos produce en un año 36 millones de pesos, y eso lo multiplicamos por 50.000, no solamente vendedores dentro de Corabastos, sino pequeños comerciantes en Bogotá, pequeños transportadores en Bogotá, vendedores en las calles. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Cuánta plata están ordeñando? ¿Y quiénes son los dueños de esta plata? Entonces, digámonos la verdad, la ausencia de un crédito popular en la ciudad de Bogotá le está entregando la economía popular y está sojuzgando a los emprendedores y a las emprendedoras de la ciudad de Bogotá a las mafias del narcotráfico. Eso no solamente pasa en Corabastos, eso está pasando calle por calle en la ciudad de Bogotá. Y puede que ahora no maten, puede que ahora no saquen la pistola al cinto. Ellos están controlando el territorio, ellos están controlando la población pobre de la señora que no puede pagar. Ellos están controlando la economía calle por calle. Ellos están avanzando. Ellos están comprando los políticos. Ellos se están quedando con el poder. Y si para poder trabajar nosotros necesitamos saber, espacio y crédito, entonces aquí tenemos un tercer problema. Y la política del emprendimiento popular tiene que resolver los tres. Cómo el emprendedor y la emprendedora popular saben más. Cómo el espacio público
se transforma creciendo en espacio comercial en algunos puntos de la ciudad. ¿Cómo podemos escoger más espacio que sirva para el comercio? ¿Cómo podemos tener un sistema de crédito popular que le quite el crédito popular a la usura mafiosa en la ciudad de Bogotá? Son los tres retos. Bueno, ya todos esos son más problemas, pero vamos con... Estos son los tres retos fundamentales. Por eso yo quiero que Ulesio, que es el director del IPES, aquí presente, escoja popular el IPES. Ojo, con calma, podamos con ustedes, todos servimos, podamos escoger una manera de demostrar en un punto de la ciudad de los más importantes, en el centro, en Chapinero, o el 20 de julio, como ustedes dicen, pero digamos un punto de la ciudad este año, ahora mismo, podamos escoger un punto en donde nosotros podamos mostrarle a toda la ciudad de Bogotá cómo es que con la participación de ustedes, con la organización genuina de ustedes, cuando yo hablo de genuina es que sea la organización del señor que sale a la calle, de la señora que sale a la calle. No de la organización del cuentagotas, porque es que el del cuentagotas puede hacer la organización y nos reemplaza. Y ahí sí nos engañamos, porque terminamos trabajando es para el del cuentagotas. Ojo, no es el genuino, el que sale a sudarla. Ese y esa, con la participación de esa persona que es un trabajador y es un emprendedor, podamos mostrar cómo se vincula crédito, saber y creación de espacio. Sí, saber, crédito popular, pero no al 10% diario. Y creación de espacio, que incluso yo diría creación de espacio público comercial o galería, para que si funciona bien, no como en Usme, podamos mostrar el ejemplo que ya se generalice de cómo se puede hacer en el conjunto de la ciudad de Bogotá. Entonces, no está comprometido, ¿qué compromiso? ¿Cierto? Eso. Estas son reflexiones. Ojo, son propuestas que en este momento, con algunas excepciones, son palabras. Pero aquí no estamos en campaña electoral, aquí estamos gobernando. Y el ejercicio del gobierno democrático y progresista implica que la palabra se vuelva hecho. Entonces, esta asamblea de palabras tiene que ser seguida de unos hechos de manera rápida que nos permitan aprender si lo que estamos pensando y diciendo se puede o no se puede, en dónde nos equivocamos, cómo arreglamos la equivocación, cómo construimos una política del emprendimiento popular muchísimo más audaz y eficaz que lo que hasta ahora se ha hecho en Bogotá. Con la ayuda de ustedes, sin la ayuda de ustedes,
nada. Nada. Esto solo funciona con la ayuda de ustedes. Lo más difícil, se los advierto, lo más difícil no va a ser el tema del saber. Lo más difícil no va a ser la creación de nuevo espacio comercial. Lo más difícil va a ser cómo quitarle la calle, el espacio, la plaza de mercado a las mafias de la usura a través de un sistema de crédito popular que nos hemos demorado mucho en constituir. Eso va a ser lo más difícil. Hasta aquí llegan mis reflexiones. Ahora sigue la asamblea de ustedes, no la de nosotros. Vamos a escuchar algunos planteamientos. A mí me toca ir a otro trabajo. Gracias. Pero vamos a escuchar planteamientos de ustedes una vez termine la asamblea y termine este trabajo colectivo que han iniciado. Usted es un hombre progresista. Nos vamos a reunir en unas mesas para continuar trabajando hasta que empiece el primer hecho de demostración de la nueva política de emprendimiento popular de Bogotá Humana. Me recuerda a Pulesio algo. Nosotros no solamente debemos, nosotros no solamente debemos pensar en lo de nosotros mismos. Muchos de ustedes, hombres y mujeres, muchos han venido de zonas del país, muchísimos como víctimas, huyendo. Buena parte del desplazamiento forzado que ha llegado a Bogotá se ubica en la calle. Es un porcentaje altísimo. La guerra y la violencia nos ha moldeado y ha producido lo que somos hoy. La calle bogotana es una imagen de la guerra y la violencia de otras partes del país. El 9 de abril, que es el Día Nacional de la Memoria y de las Víctimas de la Violencia, recordando a Jorge Eliezer Gaitán, que fue alcalde de Bogotá y lo tumbaron y después tuvieron que matarlo. 9 de abril queremos hacer la movilización más grande de la historia de Bogotá reciente. 1 millón de personas. 1 millón de personas diversas en las calles de Bogotá, en su centro, mostrando que están por la paz, que somos más los que queremos la paz y que ahora sí es la paz. No vamos a hablar solamente de la emprendimiento, de la venta, sino de Colombia. Este 9 de abril Gaitán tiene que revivir en el corazón, en las piernas del pueblo. Y entonces queremos, saquen su chaza, ¿cierto? Saquen su chaza. Todos, una chacita simbólica, pónganle ahí la bandera de Colombia. Pero marchen con la chaza. Allá en la séptima van a tener 1 millón de personas
no solamente para vender lo que hay en la chacita, sino para demostrar que el emprendedor y la emprendedora que tienen esa chaza también están por la paz de Colombia. Así que los espero el 9 de abril. Ahora los escuchamos. ¡Viva Bogotá! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!